próxima ¿Cómo que invitada. goma, Pampa? Súbete. Porque está con nosotros una verdadera actriz de la escena argentina. Valentina Bassi con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Todo bien? Antes de meternos a charlar con vos y hablar un poco, repasemos todo lo que fue tu extensa carrera. Mirá. Hola. Bueno. Reconozco que no estuve bien. Mejor dicho, estuve mal. Muy mal. ¿Pero qué culpa tiene Mava? Digo, María del Valle. El Walkman es de ella. No te vi entrar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy buscando un aparato para los mosquitos. Que acabo de ver al vendedor. ¿No me querés acompañar? ¿Qué vendedor? El vendedor, el del terreno ese que te dije, está muy bueno, ¿eh? Con Sergio hablamos, somos dos personas adultas, no tenemos por qué hacer las cosas con apuro, ¿no? Lo que yo no quiero, lo que no queremos es convertir esto en una situación traumática. No hay prueba escrita. Hoy la prueba es oral. Orales. Pase. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué linda campera que tenés! ¿Dónde la compraste? No sé. Canje. Seguro que canje. Ustedes lo de la tele tienen un curro con eso. Hola, Bruno. ¿Qué haces? Vale. ¿Estás ocupado? Tengo acá una duda. No, una duda con el Excel este que me armaste. Cortala, viejo. ¿Qué te pasa? ¿Te regeneraste con la vida? No me regeneré con la vida. ¿Pero qué? ¿Desde cuándo afanás de caño vos? Pero no había tiempo para otra cosa. ¿Qué quieres que haga? No pude. Que no nos metamos en quilombos. ¿Puede ser? Ahora, lo que estoy pensando es que tenemos que conseguir un traje de bailarina urgente. No es un lío, no voy a desautorizar el colegio. Lo único que queremos es que Manu sea feliz, ¿sí o no? Sí. Bueno, él es feliz siendo bailarina, mira vos. El señor Víctor Anganuzzi era el que tomaba todas las decisiones en la empresa. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Valentina, espectacular todo lo que estábamos viendo de tu carrera. Y yo me quedé también con las imágenes del caso María Soledad Morales, donde interpretaste uno de los personajes más difíciles en una época complicada para contar una historia también, ¿no? Sí, la verdad que aparte fue mi primer trabajo profesional. Estaba recién llegada a Buenos Aires, yo soy de Trelew. Y arrancar con ese personaje, con esa película de Olivera, fue un montón. Fue muchísimo, pero estuvo como experiencia súper intensa. Y bueno, y la peli sí, todavía la recuerdo hoy. Fue muy potente, la verdad que fue muy potente todo lo que pasó. ¿Qué te acordás de ese, no sé, ese primer casting? ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo profesional? Fueron muchos castings. Primero uno, después hubo como una especie de taller donde íbamos una semana. La verdad que fue arduo. Y era la primera vez que yo me presentaba a un casting, porque la verdad que estaba recién llegada, estaba estudiando teatro con Raúl Serrano. Y se presentó esa oportunidad porque fueron a las escuelas a buscar. Claro. Y bueno, y después cuando quedé seleccionada no lo podía creer. No lo podía creer. No estaba en mis planes hacer cine. En mis planes estaba venir, formarme como actriz. Ya venía haciendo teatro en Trelew, pero estaba arrancando. Fue un montón. Pero ¿y qué te pasó a vos en lo personal, no? Porque fue un caso que conmovió a la Argentina, que fueron meses y meses siguiéndolo. Fue una angustia generalizada. Imagino que vos lo debes haber vivido también desde este otro lugar de joven, mirando lo que le había pasado a esta mujer. Sí, yo del caso estaba bastante informada porque cuando sucedió el femicidio, que en esa época no se decía femicidio, tenía mi edad, María Soledad. O sea, yo también estaba en 5º año cuando sucedió eso y también estaba preparando el viaje egresado. Entonces, ya desde Trelew, o sea, mucho antes de hacer la película, yo estaba informada del caso, me parecía atroz, me parecía un espanto, como en la otra punta del país, ¿no? Yo estaba en Trelew y ella en Catamarca, y cuando sucedió hacer la película, me pareció súper importante. El juicio estaba todavía, hacía 3 años que había sucedido el caso, el juicio estaba y se necesitaba esa peli. Ahora, para visibilizar. Recién mencionabas que en ese momento
la palabra femicidio no se utilizaba. Y había un montón de cosas que hoy aprendimos que en ese momento que se grabó la película y que ocurrió ese caso, no estaban en la educación general ni de los medios, ni de la gente. ¿Cómo envejeció esa película? No sé si la volviste a ver. Mira, a mí, no la volví a ver. No se vuelve a ver las cosas que uno hace. No se miran las cosas que uno hace. No sabía. Bueno, por lo menos yo es lo que hago. Sí. No, lo que a mí me pasó fue que fue como un compromiso muy social más que actoral. Porque actoral... Yo no tenía idea de lo que era una cámara. Después me di cuenta que habían repetido 80 veces una escena porque yo me iba de la marquita. O sea, en ese punto era muy ingenua y no tenía... No sé, me parecía que si me habían elegido ellos sabrán. Pero el compromiso social, o sea, se me vinieron todos los medios encima y había preguntas horribles. Me decían las preguntas de, bueno, pero se la buscó, pero esta chiquita. O sea, se decía mucho. Eso quería saber. ¿Por qué fue? Ay, además había una cosa de poder, Valentina también, había una cosa de poder, de feudalismo, de que como eran hijos de un gobernante nada pasaba, ¿no? Exacto, eran todos hijos del poder. ¿Y a vos? Todos hijos del poder. ¿Te movilizó Por eso a al otro día de... Sí, o sea, un montón. vos internamente... Carolina Fall, Belén Blanco, sí. Nos movilizó a todos los que estábamos ahí. ¿Hubieron escenas que te costaron hacer? Fuertísimo. No, por eso yo lo divido mucho. Actoralmente yo estaba feliz porque estaba actuando. Y soy una persona que no tiene... Soy como súper libre actuando. No... De hecho, Olivera me había dicho que iba a buscar dobles por ahí para escenas bastante fuertes. Yo dije, no, las hago yo. Pero por el lado emocional de estar en Catamarca, de presenciar las marchas del silencio, hablar con la mamá, con el papá. Eso sí. ¿Cómo fue esa charla? Fue fuertísimo. La charla con la madre. ¿Qué recordás? Fue tremendo, porque el día que aterrizamos en Catamarca hay conferencia de prensa. O sea, era una película... muy heavy. Hay conferencia de prensa y Olivera nos dice ojo con lo que dicen, porque si boquean de más, la película no se estrena, tiene un montón de juicio alrededor. O sea, no den nombres, o sea, por más de que nosotros sabemos los culpables, no den nombres, claro. Entonces, aterrizamos en Catamarca y ya conferencia de prensa y eso. Y después de la conferencia de prensa, conocí a la mamá y el papá y me dijeron, hoy hay una marcha del silencio, quiero que vengas con nosotros a encabezar la marcha. Sí, digo yo, ¿cómo voy a decir que no? Pero me parecía raro, me parecía raro, y aparte que eras rarísimo. una actriz que no, como decías recién, que no tenías experiencia. Pero bueno, me parece que vos siempre haces cosas como fuertes y muy comprometidas. Y me das el lugar a que te pregunte por lo que estás haciendo hoy. Contanos qué es presente continuo. Porque también es algo que tiene que ver mucho con vos y que es muy fuerte y muy comprometido también. Con tu hijo, sobre todo. Y con mi hijo. Es mi trabajo más expuesto. Es mi trabajo más íntimo, sin lugar a dudas, porque bueno, lo dirige Ulises Rosell, que es el papá de Lisandro Rosell, y Lisandro Rosell es mi hijo, que tiene autismo, es autista, 17 años, y hicimos una peli el año pasado, mezcla de ficción con documental, una mezcla hermosa, no se entiende qué es ficción y no se entiende qué es documental, ni nosotros lo entendíamos cuando lo hacíamos. Y la verdad que el estreno fue hermoso, ganamos el premio del público del Bafisi, que para mí es el premio más hermoso. La película tuvo un recorrido divino y ahora se va a estrenar en HBO en diciembre. O sea que todos los que no la vieron la van a poder ver en plataforma, que es una noticia que nos llenó de alegría. Ahora, ¿Qué muestra la película, Valentina? Digo, o sea... muestra cómo es la vida de una persona con autismo, muestra cómo es ser papá de una persona con autismo. ¿Cuál es el foco principal de la peli? Ahí te dejo, Nancy, perdón. Sí, tranqui. Yo creo que un poco de todo eso. Nosotros teníamos ganas de contar una historia que nos atraviesa hace 17 años. O sea, nació de ese impulso. Lisandro tiene 17 y era un poco... Cuando Ulises Rosell me trae la idea, yo digo, pero es imposible trabajar con Lisandro porque no acata directivas. Y en un rodaje, ¿cómo no vas? O sea, ¿cómo se hace una retoma? ¿Cómo se hace un contraplano? Vamos viendo, me dijo. Y bueno, lo seguimos a él. La cosa era que había que seguirlo a él. Lo seguimos a él. Es la vida de Lisandro a través de 3 cuidadores. Su mamá, que vengo a ser yo. Jeff Zorrilla, que es un actor estadounidense.
que su personaje es como un paracaidista que cae y yo digo, cuídalo, y de repente se encuentra, no entiende nada, no sabe de autismo, y de repente tiene que cuidar a un pibe autista, no maneja el idioma, se las ve difícil, Jeff. Pero bueno, era un poco contar, ¿no? El que no tiene idea y de repente se tiene que relacionar con alguien. ¿A qué te refieres? Y después la abuela. Valen, lo que te quería preguntar era por este concepto justamente que plantean del presente continuo, que tiene que ver con este chico que no piensa en el mañana, sino que todos los días se despierta y piensa en lo que a nosotros a veces tanto nos cuesta, que es disfrutar del momento. Y contame bien cómo es este concepto, porque por ahí mucha gente no sabe que esto pasa con los chicos que tienen autismo. No sé si pasa. Yo no puedo hablar en nombre del autismo, ¿eh? Okay. Puedo hablar en nombre de mi hijo, porque el autismo tiene un espectro tan amplio que son todos diferentes. Nosotros logramos armar una estructura, Lisandro, que tiene una escuela, doble escolaridad, o sea, tiene una estructura que lo contiene, y entonces él vive en presente, y es admirable. Yo no puedo. Claro. Lo intento, pero no está preocupado por qué va a pasar dentro de 10 años, ni mañana, ni él se despierta y es presente. Y yo creo que el nombre fue muy revelador para nosotros también, porque está bueno conectar con tu hijo sin esperar algo más de él. Que para unos papás y mamás con hijos con discapacidad es difícil, porque todo el tiempo estás pensando en el futuro, en que adquiera herramientas, en que se pueda desenvolver en la sociedad, en afrontar desafíos conductuales. Todo el tiempo estás trabajando, y está bien, para ese futuro. Pero está bueno poder correrse. Y cuando estás con él, relacionarte con él sin esperar nada más de él. Ahora, pero Valentina, que el presente. Vos estás hablando de esto y yo me imagino que te tuviste que deconstruir, porque 17 años atrás nace tu hijo. ¿Y cuál es el primer diagnóstico? ¿Cómo te das cuenta? ¿Y cómo empezás a transitar esa, por un lado, frustración, y después decís, no, esta es mi vida, es hermosa mi vida? Sí, es un poco así. Nadie imagina que va a tener un hijo con discapacidad. Uno no imagina eso. Salvo que adoptes y ahí, ¿no? Como que concientizás, lo trabajas. Pero cuando uno está embarazado no pensaba que vas a tener. Es algo que no se piensa. Cuando sucede es un baldazo. ¿En qué momento sucedió? O sea, cuando tenía 3 años tuvo el primer diagnóstico. No entendés nada. No entendés nada. ¿Vos ya notabas algo? Muy desorientado. Sí, ya notábamos. Ya notábamos desde el año que notábamos cosas, pero uno quiere darle tiempo. Claro. Bueno, eso también cuenta un poco la película, ¿no? Cuando la familia se empieza a dar cuenta y no dice nada, porque ese es un momento muy delicado. Que es miedo, ¿no, Valentina, lo que aparece por miedo a herir, o a, no sé, es un tema. Difícil de hablar, claro, difícil de hablar y tan necesario de ser hablado. Muy difícil de hablar. Muy difícil de hablar. De hecho, en la película, Ulises pone ese tema, y no lo habíamos hablado en la familia. Lo pone con la abuela, y era un tema que no lo habíamos hablado en la vida real. Se habló en la ficción por primera vez. Bueno, para eso sirve el arte, ¿no? Para decir cosas que uno por ahí no se anima en la vida real. Y después, después la vida va bueno, las cosas suceden y uno las enfrenta. Es así la vida, ¿no? Es un poco lo que te pasa y lo que vas haciendo con lo que te pasa. A mí me pasó que yo me fui enamorando de Lisandro porque adoro su diferencia. La adoro, me encanta. Por más de que a veces le digo, dame normal. Dame una común. ¿Qué aprendiste con Lisandro? Por favor, te lo pido. ¿Qué es lo que te enseña día a día tu hijo? Bueno, un poco eso, un poco lo que te dije antes, lo de vivir el presente sin traumatizarse, ni por el pasado ni por el futuro, porque si pienso en el pasado, pienso, todo lo que podría haber hecho el terapeuta, que podría haber encontrado y no lo encontré a tiempo, o sea, es una tortura. Si pienso en el futuro, da bastante miedo saber cómo va a ser. Y el presente es lo mejor que puede suceder, porque ahí está la conexión y ahí aparece la identidad de Lisandro. Cuando uno se conecta en el presente, y lo ves a él, si querés que sea otro. Yo no me imagino a Lisandro de otra forma. Ahora, no Valentina, quiero que sea de otra forma. Te escuchaba recién y pensaba en esto que decías, qué loco terminar todo esto, digamos, coronar toda esta situación con una película y con arte.
que es lo que sabe hacer el papá y la mamá. Es como muy increíble. O sea, vos sos consciente de que la posibilidad que estás teniendo de cerrar ese... No lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer que nos animamos. Porque la verdad que Ulises me trae la propuesta hace bastante tiempo. Y había algo de... Primero, algo ético de exponerlo a Lisandro, claro. Que esté bien, que esté contento, por sobre todas las cosas. Y después, bueno, una exposición. Yo no soy que me encanta hablar de mi vida privada y ahora estoy hablaste de haciendo todo, una película. pero muy bien hablaste. No paro, ahora no paro. Valentina, Entonces gracias. Era difícil la decisión. Sí, era difícil, pero la tomaron y me parece que va a estar bueno y que va a ayudar un montón de gente. ¿Y a partir de cuándo en HBO? Sí. Para cerrar ya. A partir de diciembre, no tengo la fecha exacta, pero en diciembre va a estar en HBO todo Latinoamérica. Genial. Presente continuo, la quiero ver ya, así que bueno. Continuo. Gracias por acompañarnos, Valentina Bassi estuvo con nosotros en Puro Show. Gracias a ustedes también del otro lado. Valentina, cuando quieras sacar el piso también, nos encantaría que estés. ¿Sí? Gracias en cuanto pueda voy, se los prometo.